Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot Hakadu Baruj lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta segunda parte de administración para la Cabo de la Abacadosh. Nos ponemos de pie para hacer una oración pidiendo la dirección de Hakadu Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos. Baruch Ata Yahweh Eloheinu Melech Haolam Asher Kedishanu B'Mizvotav V'Sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro raro universo. Te agradecemos, Abacadosh, por este día maravilloso, Abacadosh, de estar en tu presencia. Delante de ti en este lugar, Abacadosh, ahora venimos, pedimos tu dirección, tu guía, Abacadosh. Seas tú, Abba, guiándonos en esta tarde, tomando control de esta transmisión, Abacadosh, para la Cabota, Abba. Para todos aquellos, Abacadosh, que se conectan puedan tener acceso a esta administración, a tus palabras, mandamientos, Abacadosh. Ruégote que sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos. Te ruego a ti en el nombre grande de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Tomen asiento, mis amados, Ajim Hayot. Bien, mis amados, nos vamos al octavo mandamiento. Octavo mandamiento, Éxodo capítulo 20, verso 15. Éxodo capítulo 20, verso 15. Dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 15, no robes. Aleluya. Es una palabra bastante corta. Aleluya, no robes. Bien, nos vamos a la Brit Hadasha. Les voy a dictar la palabra porque casi todos son similares. Entonces nos vamos a Mateo capítulo 19, 18, pueden anotar. Mateo capítulo 19, verso 18. Mateo capítulo 19, verso 18. Marcos capítulo 10, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 18, verso 20. Lucas capítulo 18, verso 19. Con el anterior. Por eso le estoy dando el paso para que ya lo puedan estudiar nada más. Lucas capítulo 18, verso 20. Romanos capítulo 13, verso 9. Después les explico por qué repite. Romanos capítulo 13, verso 9. Efesios capítulo 4, verso 28. ¿Lo tenemos todo? Efesios capítulo 4, verso 28. Baruch Hashem. ¿Lo tenemos? Bien. El octavo mandamiento dice, no robes. Cuando ustedes ven Mateo 19, 18, dice, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Ahí dice, no robes. Baruch Hashem. Muy preciso. Ahora dice Marcos capítulo 10, verso 19. También dice igual, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Estamos hablando de no robar. Baruch Hashem. En Lucas capítulo 18, verso 20, también nos dice, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio. Romanos capítulo 13, verso 9 nos dice igual, ¿no? No robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si tú amas a tu prójimo, pues no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Baruch Hashem. El séptimo mandamiento, ¿qué era? No cometas adulterio.
Pero igual, en Mateo capítulo 27 y 28 nos dice igual, no cometas adulterio. Baruch Hashem. Entonces, como que los versos se repiten, pero las palabras se especifican. Baruch Hashem. Ahora, en adulterar, en no robar, deben ustedes remarcarlo para que tengan muy claro de qué estamos hablando. Efesios capítulo 4, verso 28 nos dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Baruch Hashem. Así terminamos entonces en esta parte, pero vamos a 1 de Pedro capítulo 4, verso 15. 1 de Pedro capítulo 4, verso 15. Dice la primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. Baruch Hashem. Es muy claro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Nos vamos a Revelación, capítulo 9, verso 21. Revelación Apocalipsis, capítulo 9, verso 21. Y dice la palabra de Revelación Apocalipsis, capítulo 9, verso 21. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Baruch Hashem. Por eso dice el octavo mandamiento, nos dice no robes. Baruch Hashem. En la Besorá está explicado, no solamente en un solo pasuk, sino en diferentes pasuquinas, como hemos visto, no robes. Baruch Hashem. Lo que debemos, mira, yo sé que para muchos de repente es incómodo que el pasuk se repita, el mismo número. Dicen, bueno, está repitiendo, ¿qué me interesa eso? No lo tomamos en cuenta. Pero en cada pasuk está enfatizando, no adulteres. En el otro dice, no robes. Y ahí debemos remarcar en qué mandamiento estamos. Baruch Hashem. Nos vamos a noveno mandamiento. Noveno mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 16. Éxodo capítulo 20, verso 16. Y dice la palabra, no des falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no hagas la shonjara. Baruch Hashem, para ser más específico. Mateo capítulo 19, 18, como que se va a repetir otra vez, ¿no? Pero igual, ¿qué dice? ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Yahshua le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Está claro entonces, en la última parte dice, no des falso testimonio, o sea, no hagas la shonjara. Marcos capítulo 10, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19. Dice la palabra en Marcos capítulo 10, verso 19. Pero para contestar a tu pregunta, tú no conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre.
Baruch Hashem. Igual dice, no des falso testimonio. Muchas personas dan falsos testimonios, aunque no lo saben. Ese se llama corrupción también. Baruch Hashem. Nos vamos a Lucas capítulo 18, verso 20. Lucas capítulo 18, verso 20. Lucas capítulo 18, verso 20, y dice la palabra, pero para contestar a tu pregunta, ¿tú no conoces los mandamientos? No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Baruch Hashem. También tenemos aquí, dice, no des falso testimonio. ¿Cuál es el mandamiento que estamos viendo? No des falso testimonio. Nos vamos a Hechos capítulo 5, verso del 3 al 4. Hechos capítulo 5, verso del 3 al 4. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 5, verso del 3 al 4. Y dice la palabra, entonces Kefa le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satán llenara tu corazón? Le mentiste al Ruach HaKodesh y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Pero regalarlo o no, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Yod Hai Bab Hai Yahweh. O sea que el dar falso testimonio se ve de diferentes formas. Baruch Hashem. Y aquí entonces nos habla de Ananías. ¿Qué había pasado con Ananías? Si leemos el tema, Ananías vendió una propiedad que tenía. Vino él, le preguntó, ¿en cuánto vendiste? En tanto, dice, ¿no? Pero estaba mintiendo, ¿ve? Porque una parte había tomado y otra parte lo estaba informando como que ese era el monto por lo que había vendido. Entonces está mintiendo. Baruch Hashem. Llega la mujer y le pregunta, Shimon Kefas, ¿en cuánto vendieron? Igual le miente también. Entonces le dice que Shimon Kefas, tu marido está muerto y también tú morirás ahora. Y los dos murieron por haber dado un falso testimonio, o sea, por mentir. Baruch Hashem. Por eso el mandamiento, no des falso testimonio. O sea que dar falso testimonio es adulterar algo, mentir algo. Baruch Hashem. Por eso en cada uno de los mandamientos como que se repiten los versos, pero lo que hay que remarcar es cómo se está desarrollándose. Ahora nos vamos a Romanos capítulo 13, verso 9. Romanos capítulo 13, verso 9. Romanos capítulo 13, verso 9. Aleluya. Dice la palabra en Romanos capítulo 13, verso 9. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos visto, ¿no? No des falso testimonio. Está dentro de su mandamiento también. Baruch Hashem. Efesios capítulo 4, verso 25.
Efesios capítulo 4, verso 25. Y dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 25. Aleluya. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Baruch Hashem, por lo tanto no hay mentiras, no se puede dar falso testimonio. Lo que podemos resumir es, en cada uno de estos versos, vamos a desarrollar de acuerdo a lo que vivimos. Baruch Hashem. Pero sin embargo, no hay nada encubierto. Ténganlo presente. Todo se sabe porque todo lo ve. Él siempre en su momento, ¿qué hace? Lo descubre. Y la persona que es descubierta queda en vergüenza. Baruch Hashem. Ya ustedes ya deben entender, ¿no? Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos vamos ahora también al 10º mandamiento. Vamos llegando al final de los 10 mandamientos. 10º mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 17. 10º mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 17. Éxodo capítulo 20, verso 17, dice la palabra: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Baruch Hashem. ¿Qué entendemos cuando hablamos de animales? En la ciudad no tienes animales, pero sí hay otras cosas, lo que no hay en el campo. Puede haber carro, una buena refrigeradora, un buen televisor, o de repente una buena cama. Llega de visita, ves, y regresa a tu casa. Uy, mira cómo es esa casa. Qué bonito, me ha gustado, es de loza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, tanto tiempo, ¿cómo estoy? Estás codiciando algo que no es tuyo. A la persona lo conoces simplemente, pero no conoces cómo es su vida. ¿Ves? Entonces puede tener, carambas, muy lujoso su casa, ¿ok? Pero ¿qué tal te enteras que es un narcotraficante? ¿Quisieras codiciar eso? ¿Ves? Por eso dice, no codicies. ¿Ves? No codicies. Si te falta algo, pídame a mí, dice él. Baruch Hashem. Por eso es importante, mis amados, conocer los 10 mandamientos como tal. Ahora ustedes lo pueden repasar. Aquí estamos haciendo un recuento de los mandamientos, pero en sí no está profundizado cada uno. Pero lo podemos profundizar en otro tema. Baruch Hashem. ¿Ve? Bien, pero ahora nos vamos a la Brit Hadasha. Algunos se van a repetir aparentemente, pero veamos lo que nos dice, ¿no? Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15, aleluya. Lucas capítulo 12, verso 15. Y dice la palabra en Lucas capítulo 12, verso 15. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Aleluya. Baruch Hashem. Para Hakadu y Baruchum,
No tiene ningún valor que el hombre tenga millones. No le interesa. Baruch Hashem. A Hakadi Baruj Hu lo que le interesa es tu humilde corazón. Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos capítulo 1, verso 29. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, lo cual está dentro lo mismo también la avaricia. Baruch Hashem, aleluya. No codicies, codiciar es avaricia. Nos vamos a Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos capítulo 7, verso 7. Aleluya. Lo tenemos, Romanos capítulo 7, verso 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la Torá de Elohim es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la Torá la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo, si la Torá no dijera no codicies. Aleluya, es verdad. ¿Ve? La codicia entonces es pecado. Es que, a ver, ahora aquí podemos un poco traspolar tal vez lo que decía el Mashiach, ¿no? Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. Al mirar, ¿estás codiciando o no? Otro ejemplo podríamos tener a Java. El árbol de conocimiento del bien y del mal estaba maravillosamente en medio del huerto. Todos los días pasa, ve, todos los días está ahí, ve, y hasta cuando ya en la mente desarrolla el deseo de comer en ese momento, dice, ¿y qué pasa si como? Y la serpiente aprovecha justamente eso. La serpiente es buen amigo que viene y te da un abrazo, dice, come. Sucedió eso, ¿no? Bien, ¿y qué le dice la serpiente? Con que la gente dijo que no comas el árbol o los frutos de los árboles. Está invirtiendo el mandamiento. Baruch Hashem. Ahora la mujer responde, no, Elohim dijo que comiéramos el fruto de todos los árboles. Hasta ahí está perfecto. Pero en la parte segunda, en Letim dice, ¿no? Le contesta, Elohim dijo que no comiéramos el árbol del conocimiento del bien y del mal porque moriremos si tocamos. Si ustedes analizan, ¿dónde está el error? Tocar. Porque Elohim dijo, no le dijo, no tocarás, no comerás. Pero la mujer por la emoción dijo, no tocarás. El otro aprovechó eso. Una palabra mal dicho, ese es el problema. Le das cabida a la otra persona. ¿Eh? Supongamos una persona viene y dice, hermanito, préstame. Uy, ahorita no. Pero podría ser tal vez más adelante. Ya le estás dando un chance. ¿Ve? Esa persona se va con la esperanza que en algún momento le vas a prestar. Pero tú lo dijiste con la finalidad de salirte, de zafarte. Pero no te zafaste, más bien te ataste. ¿Mm? Muchas veces no entendemos eso, lo decimos tan ligeramente. ¿Ven? Nos vamos, mis amados, a Romanos capítulo 13, verso 9.
Romanos capítulo 13, verso 9. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra en Romanos capítulo 13, verso 9. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Baruch Hashem. Y ahí está, mis amados. ¿Ve? O sea, la codicia siempre viene enlazado con otras cosas. Es lo que podemos entender aquí. Por eso, ¿qué dice, no? Lo que nos dice es, no cometas adulterio. Si vas a cometer adulterio, ¿acaso vas directamente y la agarras a la persona o vas a idolatrar algo directamente sin pensarlo? No, lo pensaste, lo planificaste. Entonces codiciaste y te presentas ahí a idolatrarlo. Está entrelazado las palabras. Baruch Hashem. Nos vamos a 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Yahweh. Baruch Hashem. Entonces, es una advertencia bastante dura, mis amados. Baruch Hashem. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Ve? No envidiemos, no codiciemos lo que otros pueden tener, lo que otros como son. ¿Ve? Si tenemos un par de mudas, aleluya. Si tenemos un par de mudas, contentos porque no estás desnudo. ¿Ve? Conocí a algunas personas, amigos, cuando surgió un problema, que se quedó simplemente con dos mudas. Uno era para la casa y el otro era para el trabajo. Así que llegaba a su casa, lavaba, y como no iba a secar bien, lo planchaba, y al siguiente día iba todos los días con la misma ropa. Y le decían, oye, ¿y tú no tienes otra ropa? Sí tengo, sino que a mí me gustan esos colores. Baruch Hashem. Bueno, pero hay circunstancias que se pueden presentar. ¿Ve? Entonces, para todas circunstancias debemos estar preparados. Vamos a ponerlo de esta forma. Por ejemplo, en Barrios Altos hay varias casas que se han incendiado. Personas que se han quedado en nada, con la ropa que estaban puestos. Ahora, para sobresalir de ahí. Y si tú no has pasado necesidades, ¿cómo va a ser eso? Va a ser terrible, ¿no? ¿Ve? Va a ser tan chocante. Te va a afectar el corazón, el cerebro. Pero si tú has pasado necesidades, dices, bueno, hasta acá llegó este tiempo. Comenzaré de nuevo, como Job. Calato nací y calato miré. Él da, él quita. Baruch Hashem. Es una forma de preparación de Hakadosh Baruj Hu. Es lo que está sucediendo con Adán y Java. No necesitaban vestirse, ¿no es cierto? ¿Ve? Cuando pecaron, estaban desnudos. Pero fueron muy rápidos, muy inteligentes, ¿no? No querían estar desnudos. Rápidamente agarraron las hojas de higuera y se hicieron un taparrabos. Ya estaban bien vestiditos.
Claro. ¿Ve? Pues la gente no pierde tiempo, por si acaso, ¿ah? Pero no era la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. ¿Ve? Ahora, esto nos debe de venir a hacer recapacitar un poco, ¿no? Cuando estábamos en el mundo, ¿cómo caminábamos? Pantalón bien estrechito, blusa bien estrechito, imagínate, ¿no? Mostrando toda la anatomía. Imagínense. Si muestra toda la anatomía, está mostrando toda tu desnudez, ¿o no? Así que por atrás, por allá, los costados, la persona, ¿no? Imagínate. Pero ahora cuando caminan con su faldita, su blusita bien, ¿no? Decente, con su parojet, ¿alguien les va a decir eso? Ni siquiera les quiere mirar. ¿Ve? Pero esa es la verdad. Pasan desapercibidos. ¿Ve? Bueno, eso es en la Sajot. Pero en los varones, ahí vienen los atacuses. No lo dice eso, ahí están los israelitas, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, si dicen eso, felices, contentos, ¿no? ¿Mm? Bueno, nos vamos ahora, mis amados, a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. ¿Lo tenemos? Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Si no lo escucharon bien, pueden levantar la mano o algo para poder repetirlo nuevamente. Baruch Hashem. Y así todos en Shalom. Y dice la palabra, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, entonces ahí está la codicia, la avaricia. Los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que le dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Yahweh. Baruch Hashem. Así que estamos advertidos. No se emborrachen, por favor. Baruch Hashem. No mucho vino. Baruch Hashem. Nos vamos a Efesios capítulo 5, verso 13, verso 5. Efesios capítulo 5, verso 13, verso 5. Y dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 3 y verso 5. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Yahweh. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Mashiach y de Elohim, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Baruch Hashem. Así que es claro, mis amados, Ajem Hayot, el 10º mandamiento. Así hemos terminado las 10 palabras, los 10 mandamientos, tanto en la Torah misma como en la Brit Hadash. ¿Estamos? Yo creo que si bien es cierto lo teníamos en las 10 palabras, pero no lo teníamos en la Brit Hadash. Pero ahora nos marca la Brit Hadash, como el Mashiach está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Baruch Hashem. No hay necesidad que el Mashiach diga,
estos son parte de los 10 mandamientos. No, suficiente que Él lo remarca cada cosa y nos hace notar que Él está repitiendo lo que está establecido en los 10 mandamientos. Baruch Hashem, y eso es muy importante en nuestra vida. Así que cuidado con la avaricia. Baruch Hashem, lo que es de Yahweh, lo que es tuyo es tuyo. Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago capítulo 4, verso 17. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Así que están advertidos, Baruch Hashem. Si Hakadosh Baruch Hu dice, este Shabbat es Shabbat. Baruch Hashem, ¿ven? Nuestra transgresión a la Torah nos aleja de la posibilidad de tener una relación personal con Yahweh. Claro, sabes lo que debes de hacer y no lo haces. Te estás arrogando un derecho que no te corresponde. O sea que estás entrando en rebeldía. Baruch Hashem. Y el rebelde se cree más poderoso que Elohim mismo. Y no se puede permitirse eso. Baruch Hashem. Isaías, capítulo 59, verso 2. Isaías, capítulo 59, verso 2. Baruch Hashem. Isaías capítulo 59, verso 2, ¿lo tenemos? Dice la palabra, son sus pecados que los han separado de Yahweh. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Pero realmente Él se alejó? No, esta es una metáfora. Elohim está ahí. Nosotros nos hemos alejado de su presencia, Baruch Hashem, porque nos arrogamos un derecho que no nos corresponde. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Yod-Hai, Bab-Hai, Yahweh. Baruch Hashem. Claro, si eres desobediente nunca vas a poder alcanzar, nunca puedes llegar a la meta. Pero si te esfuerzas, sí. Baruch Hashem. Todo es un esfuerzo, todo es una lucha. Romanos capítulo 6, verso 23. Mismo Shaul escribe en 2 de Timoteo, vosotros sois soldados del Mashiach. El soldado de Mashiach no se involucra con las cosas del mundo. Está muy claro lo que él dice, ¿no? Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Yahweh da es la vida eterna por medio de Mashiach Yeshua, nuestro amo. Baruch Hashem. Así que está ahí muy claro las advertencias que Él nos da, mis amados, aquí en Ajayot. Esforcémonos
presentarnos a Él como un obrero, Baruch Hashem, aprobados. Aleluya. La transgresión de la Torah es hacer todo lo contrario a lo que Yahweh quiere. Elohim es Kadosh y perfecto. En nosotros no. El pecado no solo es hacer cosas malas o en contra de lo que Yahweh quiere. Pecado es también ignorar o rechazar a Elohim. Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo es que puede rechazar a Elohim? Simplemente al no tomar a la cuenta sus mandamientos. Es decir, ¿qué tal todavía está la mentalidad cristiana? Porque la mentalidad de la enseñanza cristiana dice, ¿no? Nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Si eso todavía está ahí, está rechazando a Elohim y todo su Torah. Así de sencillo. ¿Ven? Por eso nos advierte, cuidado, no. Todo lo que hemos aprendido en el mundo, acá tenemos que desecharlo. Baruch Hashem. Ahora también hay muchas enseñanzas que están saliendo en YouTube, en Internet, en Google, en diferentes medios, ¿no? Yo sé que algunos, por ejemplo, este Moedín de Pesach lo van a celebrar o han celebrado en tiempos diferentes, pero no se ajustan realmente a lo que dice la Torah. Tengamos mucho cuidado. Baruch Hashem. Nos vamos a Génesis capítulo 23, capítulo 3, verso 23 al 24. Génesis capítulo 3, verso 23 al 24. Aleluya. Baruch Hashem. Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 23 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Así que Yahweh Elohim los expulsó del gran Edén. Envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido tomado. Después de expulsarlos, Yahweh Elohim puso querubines poderosos al oriente del gran Edén y le colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Baruch Hashem fue exiliado. Es igual el pueblo de Israel después de su pecado fue exiliado a las naciones, tanto el reino del norte, tanto como el reino del sur. Cuidado con el exilio. En este tiempo no hay exilio físico. Expulsó de Gan Edén, envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido tomado. Después de expulsarlos, Yahweh Elohim puso querubines poderosos al oriente del Gan Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Baruch Hashem. Adán perdió la cobertura de Elohim, porque Elohim mismo acá lo expulsó. Baruch Hashem lo sacó del Edén, ya no estaba bajo la cobertura de él. Es así entonces cuando vemos acá lo que la Escritura nos va enseñando en Isaías nos dice, ¿no? Son sus pecados los que los han separado de Yahweh. A causa de sus pecados él se alejó y ya no los escuchará. Baruch Hashem. Así que tengamos mucho cuidado de salir de la cobertura de él. Él puso señales, así como hay señalización de tránsito, ¿no? Los que son choferes, ¿no? Conocen perfectamente el tipo de señalizaciones que hay en la carretera, como en la ciudad también. Cada señalización va señalando peligro, todo ello. Es igual en la Escritura, nos está señalando también los peligros de los cuales nosotros debemos ser cuidadosos. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6, aleluya.
Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Yahweh el Abba. Baruch Hashem. Es muy claro, mis amados, ¿no? La muerte a que se refieren estos versículos significa la separación eterna de la presencia de Yahweh. Ese es el castigo por transgredir la Torah de Yahweh. La teshuvá, arrepentimiento, por medio de Yahshua HaMashiach, es volver a la presencia de Yahweh. ¿Por qué en Yahshua HaMashiach? Porque Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Baruch Hashem. Ahora, pensemos un poquito. El Elohim le dio oportunidad de hacer teshuvá correcta en ese momento a Adán, ¿sí? Le dio la oportunidad. ¿Qué le dijo él? ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Qué has hecho? Ahí tenía la oportunidad de decir, comí del árbol que tú me diste que no comiera. Hubiera sido una confesión sincera, ¿no? ¿Ve? Pero en vez de decir eso, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Ve? Ahí surge el grave problema. Ahora, analicémonos cuando surge un problema en nosotros. Puede ser en el trabajo, en el negocio. ¿Ve? De repente, ¿qué tal una mala venta? Comienza a recibir las facturas, las boletas, todo. ¿Y qué pasó acá? Pero yo te dejé encargado a ti. No, pues tú eres el responsable. Pues está bien, pudo haberle dejado encargado. Pero realmente, ¿quién es el responsable verdadero? ¿Ve? Entonces surgen los problemas, de los cuales deben ser muy cuidadosos, ¿no? Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de Jacob y Baruj es estrecho por si acaso. No es ancho, espacioso, donde tú puedes caminar danzando, no. Baruch Hashem es estrecho que con las justas te puedes mover ahí. Baruch Hashem. O ponte de esta forma, que el camino está por medio de los peñascos, ¿no? Es un camino de herradura. Pues si tú miras, tienes el abismo. Quieres dar la vuelta, tienes el cerro como pared. Entonces tiene que caminar con mucho cuidado para ambos lados, ¿no es cierto? Es parecido entonces el camino de Yahshua HaMashiach. Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Aleluya. Hebreos capítulo 9, verso 28. Verso 28. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 28. De la misma manera, Mashiach se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Esos muchos realmente es toda la humanidad, ¿no? Pero no toda la humanidad quiere arrepentirse. Por eso dice, para muchos, Baruch Hashem. Pero aún de esos muchos, ¿no? Dice, pocos son los escogidos. Acuérdense, mis amados, todo eso está escrito por si acaso. ¿Ve? Yahshua vino y murió para pagar el castigo por nuestras transgresiones. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros y cargó con el pecado de cada uno de nosotros, y el precio que debió pagar fue su propia vida. Ya hemos visto ese gran sacrificio, cómo se inmoló por nosotros, por nuestros pecados. Si Él no venía, no hay salvación, no hay redención. Baruch Hashem. Si Él no venía, no estaríamos congregados aquí escuchando su mensaje. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a 1 Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 4.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 4, nos dice la palabra. Yo les transmití a ustedes lo más importante, en lo que se me había transmitido a mí también. Mashiach murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Baruch Hashem. Está muy claro. ¿Cuál era el mensaje de Shaul? La Torah y la muerte y resurrección de Yahshua. Acá nos señala claramente. Yo les transmití a ustedes lo más importante en lo que se me había transmitido a mí también. ¿Se acuerdan que quién llamó a Shaul? Yahshua mismo lo llamó a Shaul. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? Le dice él, ¿no? Entonces ahí le dio testimonio él, Baruch Hashem. Entonces ahora lo transmite esa enseñanza Shaul. Y por eso dice, ¿no? Mashiach murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también, que Él murió por nuestros pecados. Fue enterrado al tercer día, fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Yahshua murió, pero también resucitó de la muerte para probarnos que Él es nuestro sacrificio. Solo Yahshua puede ofrecernos vida eterna. Él venció a la muerte para darnos vida a nosotros y Él está vivo. Baruch Hashem. Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1 dice la palabra. El día de Shavuot, Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Baruch Hashem. ¿Dónde estaban reunidos? A ver. ¿Dónde estaban reunidos? En Jerusalén. Porque ahí se estaba celebrando la fiesta de Sukkot, ¿no? Shavuot. ¿Y quiénes estaban reunidos? Los creyentes. O sea, los judíos, creyentes de los judíos, estaban reunidos todos ahí. Y habían venido de diferentes lugares, diferentes naciones. Así lo explica Hechos capítulo 2. Baruch Hashem. No hay ningún gentil ahí por si acaso, no hay ningún incircunciso. Todos son ahí, si es que vinieron de Grecia, pero todos son circuncidados. Baruch Hashem. Bien, es como el día de hoy estamos reunidos todos, como lo ordenan los mandamientos del Eterno. Porque el Eterno dijo, ningún incircunciso del prepucio de la carne, sea natural, sea extranjero, celebrará el Moedín o la fiesta de Pesaj. Baruch Hashem. Es muy claro, él lo especifica. Nos vamos a Hechos capítulo 20, verso 6, verso 16. Hechos capítulo 20, verso 6 y verso 16. Hechos capítulo 20,
verso 6 y verso 16. Dice la palabra. Finalizada la fiesta de Pesaj, subimos a un barco en Filipos de Macedonia. 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Shaul había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para la festividad de Shavuot. Mira. Es así que venían de todas esas naciones, de esos lugares, a Jerusalén a celebrar la fiesta. Porque ellos tenían muy claro el mandamiento. ¿En qué capítulo está que el pueblo de Israel tenía que subir a Israel 3 veces al año? A ver. Escucho. Aleluya. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 16. Entonces está ordenando Jacabot, 3 veces al año subirás a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes de Yahweh. Baruch Hashem. Es así entonces. Pesach es la primera subida a Jerusalén. Shavuot, segunda subida a Jerusalén. Sukkot, la tercera subida a Jerusalén. Por lo tanto, los judíos helenistas que estaban en Éfeso, Tesalónica, todos en esos lugares, tenían que venir a celebrar la fiesta de Shavuot a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque en ese tiempo todavía el Bet HaMikdash, templo, conocido en su traducción como tabernáculo, estaba de pie. Baruch Hashem. Por lo tanto, tenían que subir toda esa población a Jerusalén, celebrar la fiesta de Shavuot. Por eso, en Efesios capítulo 2 nos encontramos que de todos esos lugares habían subido el pueblo de Israel para celebrar la fiesta de Shavuot Pentecostés, y cuando Kefas y los otros talmidim hablaron en sus propias lenguas de ellos, dijeron, ¿de dónde sabe pues nuestras lenguas estos? Baruch Hashem. Y a cada uno de ellos les estaba hablando justamente en sus propias lenguas. ¿Por qué? Porque eran judíos helenistas, que algunos habían subido, eran judíos, habían subido a Jerusalén, pero no hablaban el hebreo, sino el griego. Baruch Hashem. Entonces les está hablando en sus propios idiomas. Primera de Corintios capítulo 16, verso 8. Primera de Corintios capítulo 16, verso 8. Dice Primera de Corintios, capítulo 16, verso 8. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Shavuot. Baruch Hashem. También, mira, aún en esos lugares ya sabían que la fiesta de Shavuot se tenía que celebrar. Baruch Hashem, ese es lo que ha ido a enseñar Shaul. Así como ahora nosotros estamos aprendiendo de las 7 fiestas que debemos de celebrarlo, Baruch Hashem. Para terminar, mis amados, Ajim Ahayot, la entrega de este Matzot, Moedín, Hagsameach, Hamatzot, nos vamos a Jeremías, capítulo 31, verso 33. Jeremías, capítulo 31, verso 33. Y dice la palabra en Jeremías, capítulo 31, verso 33. Pero este es el nuevo pacto, pacto renovado, que haré con el pueblo de Israel después de sus días, dice Yahweh. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Aleluya.
Así que está muy claro, el pacto es con Israel y con la casa de Yahudá, nos dice en el verso 31, capítulo 31, verso 31. Acá nos habla netamente de Israel, es un pacto. No hay otra denominación, solamente es con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Baruch Hashem. Así que dejemos de mirar las otras denominaciones que existen en el mundo. Eso no es parte. Baruch Hashem, no. Solamente es la casa de Israel y la casa de Yahudá. Baruch Hashem. Y si estamos aquí, somos parte justamente de ese pueblo. Somos parte de la simiente de Abraham por medio del Mashiach. ¿Por qué? El Mashiach se sacrificó por nosotros para hacernos parte de los pactos y promesas dados a Abraham Avino para que se cumpla la profecía que Jacadú y Barujú le dijo a Abraham que su simiente iba a ser como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Baruch Hashem. Así, mis amados, Ajim Ajayot, ha sido un gusto, un de simjá, haber compartido con ustedes esta porción de la Torá de Jacadú y Barujú. Haya sido de gran verajó bendición para nuestras vidas. Baruch Hashem. Pues vamos a entregar esta fiesta, este Moidín de Matzó, Baruch Hashem, y internamente iniciamos con el Moidín de Bekurim, Primicias, Baruch Hashem, y vamos a de repente quedarnos una hora o un par de horas tal vez, porque de aquí nos despedimos realmente hasta las 4 de la tarde del día viernes. Baruch Hashem, el día viernes, como un solo hombre, otra vez aquí en este lugar, para iniciar otra vez el otro Moidín del Shabbat, como el Shabbat semanal. ¿Estamos? Ahora, en el camino ya yo les voy a transmitir algún comunicado que pueda haber a través del grupo de WhatsApp, estén pendientes. Muchas veces se les transmite enseñanzas, pero son uno o dos los que responden. Baruch Hashem. No, las enseñanzas son para todos. Si es que queremos aprender. Bueno, si no queremos aprender, bueno, eso también es una decisión personal. Levantemos nuestras manos, mis amados, Ajim Ajayot. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishano bemesbotav esivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por siempre eternamente, en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, estamos en tu presencia en este lugar. Te agradecemos por habernos congregado en este lugar. Ahora te entregamos este Shabbatón Abacadosh, este Moidín de Hamatzó Abacadosh, por tu raja y misericordia. Gracias, Abba, por todas tus bendiciones, Abacadosh. Abacadosh, guarda este pueblo por tu raja y misericordia, bajo el abrigo de tu amor, Abacadosh, derramando tu verajó, tu bendición, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Ahora, mis amados, aquí en Majayot nos vamos con la bendición, pues para ustedes, Baruch Hashem, la bendición de Números capítulo 6 para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Amén. Bebakashá, levanten sus manos. Sea su voluntad, oh el eterno Yahweh, Elohei nuestro y Elohei de nuestros padres, que esta oración con la que nos has ordenado bendecir a tu pueblo Israel sea una bendición perfecta y que no haya en ella ningún obstáculo, ni iniquidad,
desde ahora y para siempre. Bendito eres tú, el eterno Yahweh, Elohei nuestro, soberano del universo, que nos haces Kadoshim con tu misbat y nos has ordenado bendecir a su pueblo Israel con ahabá y amor. Yishmeja Elohim Yahweh, Efraín Beyi Menashe. Yeshmeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Yevarejeja Donai Yahweh, Bismireja Yaera Donai Yahweh, Panabeleja, Bijuneji Saga Donai Yahweh, Panabeleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefiló en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Toda Rabba Kadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, aser kidishanu b'mitzvotav v'sivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Te agradecemos, Abba Kadosh, de estar en tu presencia en este lugar, que nos has permitido exaltar, bendecir tu nombre, y también nos has permitido escuchar el mensaje de tu palabra, amonestándonos, exhortándonos. Te agradecemos una vez más por la vida, por la salud, Abba Kadosh. Pues ahora te ruego, Abba Kadosh, que derrame tu verajot en este pueblo que está delante de ti, y como las amadas que están también al frente, Abba Kadosh en Trujillo, en otros lugares que se han conectado, Abba Kadosh, bendícelos grandemente por tu raja y misericordia. Abba Kadosh, bendícelos en toda obra de sus manos. Abba Kadosh, que ellos emprendan en este primer día de la semana también, Abba Kadosh, por tu raja y misericordia. Bendícelos, Abba Kadosh, en el negocio, el trabajo, en su vida personal, como matrimonio, como familia, Abba Kadosh, en el estudio de la Torah, en el ayuno, las oraciones, Abba. Permítanos, Abba Kadosh, también estar conectados contigo en estos días, Abba Kadosh, de Bikurim, Abba Kadosh, hasta el día viernes, Abba Kadosh, que también estaremos congregados en este lugar para exaltar bendito nombre. Te agradecemos, Abba Kadosh, por tu infinita misericordia para con tu pueblo Israel. Ahora pues que salimos de este lugar, llévanos en shalom, seguridad, Abba Kadosh. Llévalos bajo el ala de águilas, Abba Kadosh, a este pueblo, de retorno a sus casas en shalom, seguridad, guardándolo de todo accidente de tránsito, de robo, etcétera, etcétera. Todo se ha hecho conforme a tu voluntad, Abba Kadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shalom, mis amados Ajim Hayot, Hag Sameach, Hamazó para todos ustedes. Laila Top.